Hola chicos, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, pero de este cubo vamos a hacer un tenedor. Así que para hacer un tenedor con este cubo voy a venirme aquí a edición, vamos a darle al botón de la derecha del ratón y le damos a subdividir. Dentro de lo que es subdividir, lo vamos a, le vamos a crear una, dos, tres, cuatro y cinco caras, para que de aquí salga un pinchito, otro y otro pinchito del tenedor. Así que voy a darle a la tecla número 1, por ejemplo, me vengo aquí a caras y selecciono este grupo de caras. Con la tecla Shift pulsada selecciono este otro grupo de caras y este otro grupo de caras. Una vez hecho esto, vamos a darle a la tecla número 7 y observo que son estas las caras que están seleccionadas. Se ve aquí un pequeño relieve que sobresale, ¿no? Bien, pues estando en esta posición me alejo un poquito y desde aquí voy a poder darle la escala correspondiente. Le damos a la letra E y fijaros, ya tenemos lo que sería la puntita del tenedor. Una cosita así, le damos al clic y ya tendríamos esto. Ahora le damos a la letra S de escalar y fijaros qué está ocurriendo. Me vengo al desplazarme aquí hacia la izquierda, le estoy dando la puntita al tenedor. Fijaros que esta superficie, esta parte de aquí, es mucho mayor que esta, de tal forma que ya hemos conseguido darle ese ángulo, ¿no? Ahora, esto está en el centro, está todo bien, y vamos a darle a la tecla número 1 y me acerco, y ahora voy a seleccionar solamente uno de ellos, un grupo de caras. Estando en cara, seleccionamos este grupo de caras. Una vez que tengo este grupo de caras seleccionado, me vengo aquí a mover y me desplazo hacia la izquierda. ¿Que queremos tener la puntita del tenedor aquí? Aquí, que la queremos tener ligeramente aquí. Pues también podemos hacerlo, buscamos un poco el centro y no quedaría mal ahí. Hacemos lo mismo con esta otra. Seleccionamos esta otra y como estamos en modo desplazar, me desplazo hacia la derecha buscando ligeramente el centro. Ya tenemos esto. Pues cuando cambie de perspectiva ya habremos visto que ya empieza a cobrar forma lo que es el tenedor. Ahora, ¿qué quedaría? Pues aplastarlo un poco porque el tenedor es mucho más delgadito. Entonces le damos a la letra A, la letra A seleccionada, nos venimos a escalar. Escalamos y desde el puntito azul, ojo, con cuidadito, le damos la forma. Una cosa así, ¿no? Lo es el espesor de un tenedor. Y fijaros cómo ya ha cogido, ya se ven lo que son los pinchitos del tenedor, ya se ven afilados. Bueno, vámonos para acá y vamos a buscar ahora esta parte de aquí del tenedor para sacarle lo que es el mango del tenedor. Vengo para acá, estoy paneando, tecla Shift, centro del ratón, pulsado, en la ruedecilla pulsada, y voy ahora aquí a seleccionar, selecciono el centro de caras que hay aquí, me alejo un poquito, y aproximadamente una cosa así, le damos ya a la letra E y nos desplazamos, ¿veis? Una cosa así, le doy al clic, le damos a la letra E, me vengo para acá, le doy al clic y ahora le doy a la S para aumentar un poco el ancho del manguito de la cuchara. Le damos a la E, seguimos un poquito más, una cosita así, clic, le damos a la E nuevamente, un poquito más, clic y ahora le doy a la S. Pero esta vez, en vez de hacerlo más grande, vamos a ir ya buscándole la forma última que tiene el tenedor, una cosita así. Bueno, pues ya tenemos la parte básica de lo que es el tenedor. Ahora vamos a irnos a nuestra herramienta mágica para deformar superficie. ¿Cuál era esta? ¿Recordáis? Bueno, esto lo hicimos muy parecido en el ejercicio anterior. Nos va a servir de repaso. Le damos aquí a clic y vamos a buscar el centro de la cuchara, que estaría aquí. Me vengo aquí a caras y seleccionamos esto. Bien, una vez que estamos aquí, le vamos a decir mover
y con el botón izquierdo del ratón pulso y espero a que salga la ruedecilla esta gris que acaba de aparecer. Y con el dedo corazón podré ampliar o reducir el ancho. Una cosa así, ¿no? Ahí. Y voy a darle vueltecita, así, una cosita así. Y creo que ya tiene la forma del tenedor. No me voy a extender más, es muy sencillo. Y nuevamente me vengo aquí a modo objeto. Ya desde modo objeto, con el objeto seleccionado, botón de la derecha, sombreado suave, y ya queda darle la textura que queramos. Me vengo aquí y desde aquí pues podemos ponerle una textura de metálico muy alto y rugosidad muy baja. En principio aquí no se ve nada, voy a ponerlo aquí para que lo veáis y ya la rugosidad la bajamos a una cosa así y el metálico lo subimos una cosa así. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí nuestro tenedor, le quitamos esto y ya podemos disfrutar del tenedor que no hemos tardado apenas nada en hacer. Bien, ahora en el ejercicio anterior lo hice, pero imaginemos que el tenedor me va a hacer falta para posteriormente me va a hacer falta y me gustaría tenerlo en una librería, de tal manera que lo pueda llamar junto con la cuchara que hicimos en el ejercicio anterior, pues llamarlo cuando me haga falta. Pues mira, muy sencillo, levanto esto de aquí, lo subo un poquito y me voy a venir aquí y vamos a guardar esto en una zona que se llama librería. ¿Veis que pone aquí explorador de recursos? Bueno, pues en este explorador de recursos vamos a seleccionar el tenedor. Voy a picar aquí para que lo veáis que está seleccionado. Me vengo aquí a objetos y este objeto le digo que lo guarde como un recurso. ¿Estáis viendo aquí? Al poner marcar como recurso debería aparecer por aquí ya el objeto. Vamos a ello, objeto, recurso, marcar como recurso. Ya tenemos aquí nuestro tenedor, de manera que si nos hiciera falta más tenedores, fijaros que es sencillo, ni copiar ni nada, simplemente con seleccionar este tenedor y ponerlo por aquí, ya tenemos otro. ¿Veis? ¿Que queremos otro? Pues por aquí. Ya que lo tenemos, lo giramos. Una cosa así. ¿Vale? Y para acá. Una cosa así. Pues ya tenemos aquí esto. 3 tenedores seleccionados. Aquí en lo que es la librería, podríamos tener, ¿ves? Por aquí tengo librerías de ejemplo. Voy a seleccionarla. Aquí tengo algunos ejercicios hechos. Pensamos por un momento en que queremos un plano aquí abajo de piedrecita. Pues como lo tengo en la librería, sencillamente lo selecciono, lo escalo y fijaros qué mosaico hemos hecho aquí, que lo tenía aquí guardado, pues lo que he tardado en poner los tenedores encima de este mosaico tan bonito. Lo selecciono y aquí. Para que no me gusta este mosaico, que queremos otra cosa. Vamos a ver qué hay por aquí. Este podría servir también. A ver qué. Pero tengo que tener esto seleccionado. Es que he seleccionado el plano. Entonces ahora lo que hago es escalar. Me vengo para acá y aquí tendríamos el fondo. En lugar de tener un fondo de mosaico, pues podemos tener un fondo diferente. Este de aquí detrás lo borramos y aquí tenéis unos tenedores puestos en una superficie de barro. Vamos a ver este otro, pues, como sería. Lo escalamos para verlo mejor. A ver esta textura, mira, esta no queda mal. Borramos el de barro y podemos poner aquí esta textura de fondo. Los tenedores. No se tarda nada, habéis visto, ¿no? Ya una vez que se va trabajando sobre lo trabajado, todo resulta mucho más vistoso, más cómodo y más fácil. Bien, una vez hecho esto, tenemos ya la perspectiva, vamos a ampliar un poco el fondo, le damos aquí a ampliar lo que es el empedrado este. Bueno, pues ya tendríamos aquí nuestros tenedores. Ahora, vamos a cambiarle el fondo, lo que es el mundo. Le voy a poner
un poquito más oscurito, a ver qué tal, una cosa así, y no queda mal. Bueno, ahora hecho esto, vamos a ponernos a hacer que bailen los tenedores. Cambiamos de modo librería, nos venimos a la línea de tiempo, que era con la que estamos acostumbrados a funcionar. Selecciono este objeto, ¿verdad? Y me vengo ya a las claves. Le digo una clave, rotación y escala, clave, y activo esta clave para este tenedor y con esta posición. Me vengo a este otro tenedor, veis que cada tenedor, cada objeto tendrá su propio grupo de claves. Selecciono aquí y aquí este otro también le pongo su clave. Y una vez hecho esto, me desplazo aproximadamente por aquí. Y ahora vamos al objeto, le vamos a dar a rotar y le decimos que en este tiempo haga esto y haga este movimiento, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Ya vosotros hacéis la práctica ahí. Y hemos creado esta clave. Para este objeto, pues vamos a hacer que se desplace, una cosa así, y que se escale y aumente de tamaño, una cosa así. Le ponemos su clave y ya queda darle movimiento a este otro objeto. Podemos desplazarlo para acá, para arriba, girarlo, una cosa así. Podemos darle que dé muchas vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto se puede hacer también, ¿eh? ¿Lo estáis viendo aquí? Ahí. Y una cosa así. Y cuando hemos llegado a este punto, lo giramos hasta que se quede, por ejemplo, así, que tendrá mejor. Una vez hecho esto, le damos a clave y a ver qué ha ocurrido. Pues sí, desde aquí hasta aquí, para no darle más, vamos a crearlo hasta el 80. En el 80 hacemos un nuevo giro aquí, una cosa así, y creamos su clave. Este de aquí, por ejemplo, que haga esto y le damos su clave. Y este último, se me ocurre, ¿no? Escalamos el objeto, se ve hasta aquí y le ponemos su clave. Y ya llegando al 80, 90, 100, pues en lugar de durar 250 fotogramas, podemos decirle que dure solamente 100 fotogramas. Pues pico aquí, pongo 100 fotogramas, le doy a intro y recorto la línea de tiempo. En este caso, me vengo al fotograma número 1, le damos a reproducir y fijaros qué ha ocurrido, ¿veis? Tenemos aquí todo lo que es el movimiento creado. Ya solamente disfrutar de la práctica y guardar el trabajo en archivo guardar como y tendríais vuestro trabajo hecho. Que no encontráis este fondo, pues buscáis otro o lo bajáis de internet y tenéis otro PBR que se llama, para otra textura, para lo que os haga falta. Eso sí, hemos practicado que lo de las librerías, voy a parar aquí un momentito, hemos visto las librerías que se conseguía desde aquí, desde esta opción, nos veníamos aquí a las librerías, explorador de recursos, y desde explorador de recursos íbamos poco a poco almacenando los trabajos y los ejercicios que vayamos haciendo. No asignado, a ver qué tengo por aquí, todo, solo tengo ahí el actual. ¿Veis? Este de aquí está sin asignar. Entonces, esto para mantenerlo habría que guardarlo en una carpeta que sería la carpeta que coincidiera con librería de ejemplo o librerías de Blender. En cualquiera de estas dos, que las tengo aquí, nos serviría para almacenar estos objetos y luego recurrir a ellos de una forma muy rápida, sin necesidad de entrar en internet. Así que con esto doy por concluida la práctica y chicos, espero que hayáis disfrutado de la práctica. Aquí acabo de darle a la barra espaciadora, que es la que hace las veces de reproducir. Bueno, pues seguimos avanzando chicos y mucho ánimo.